El problema del teléfono en la vida moderna, en las últimas 2 décadas, el teléfono ha pasado de ser un simple dispositivo para comunicarse a convertirse en el centro de la vida social, laboral y personal. Lo que antes era una herramienta ahora es, para muchos, un refugio, un escenario y, en los casos más extremos, una cadena invisible. 1. El nuevo coliseo en la palma de la mano. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los juegos han convertido el teléfono en una fuente inagotable de estímulos. Cada notificación es como un aplauso del público romano, breve, efímero, adictivo. El cerebro se acostumbra a recibir pequeñas dosis de dopamina, creando un hábito que se siente como necesidad. 2. Ansiedad por conexión constante. Vivimos con la sensación de que, si no respondemos o revisamos de inmediato, algo importante se nos escapará. Este miedo a perderse algo, FOMO, por sus siglas en inglés, genera estrés, incluso cuando no hay nada realmente urgente. 3. La ilusión de compañía. El teléfono ofrece una sensación de compañía constante, pero muchas veces es superficial. El contacto físico, las conversaciones profundas y la presencia real se ven sustituidos por interacciones rápidas que rara vez dejan huella emocional. 4. La comparación infinita. En redes sociales, casi todo lo que vemos son versiones filtradas y mejoradas de la vida de los demás. Esto nos lleva a compararnos con realidades irreales, afectando nuestra autoestima y nuestro sentido de logro. 5. Pérdida de tiempo consciente. Horas enteras se evaporan en desplazamientos infinitos por pantallas. El tiempo que podría invertirse en aprender, crear o cultivar relaciones se diluye en consumir contenido sin propósito. Entre la pantalla y el silencio, la historia de Mateo. Mateo era como la mayoría. Desde que despertaba, su mirada se posaba sobre la pantalla brillante de su teléfono. Era el primer contacto con el mundo y, a la vez, la barrera que lo alejaba de él. Redes sociales, mensajes, notificaciones, una cascada constante que parecía llenar cada vacío, cada momento de espera. Al principio no lo pensaba mucho. Era algo normal, decía. Todos sus amigos hacían lo mismo, sus compañeros de trabajo, incluso sus familiares. Pero esa normalidad escondía algo profundo y silencioso, un vacío que se disfrazaba de conexión. Cada notificación generaba un pequeño choque de placer, una microdescarga de dopamina que lo mantenía enganchado, casi sin darse cuenta. Y a medida que pasaban los meses, la ansiedad por revisar el teléfono aumentaba. No podía dejarlo en silencio ni un instante sin sentir una especie de vacío. Las horas libres se desvanecían entre desplazamientos infinitos por redes sociales, viendo vidas ajenas editadas y perfeccionadas, mientras él se sentía cada vez más insatisfecho consigo mismo. En las reuniones familiares, Mateo estaba presente físicamente, pero ausente en pensamiento. Respondía mensajes mientras su madre intentaba conversar y sus amigos le contaban anécdotas. La realidad había sido reemplazada por la pantalla. El trabajo no era distinto. Sus jefes lo llamaban la atención por falta de concentración. En su interior, sabía que se estaba volviendo prisionero de un hábito que no controlaba, pero parecía imposible detenerse. Una noche, después de una jornada especialmente frustrante, cuando la ansiedad se le había apoderado de nuevo, Mateo se topó con una frase en internet. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. El nombre le sonó antiguo, pero esa idea caló hondo. ¿Y si la raíz del problema no estaba afuera, sino en lo que él mismo pensaba? Buscó más sobre Marco Aurelio y encontró que fue un emperador romano y un filósofo estoico. Descargó meditaciones y empezó a leer. Al principio, las palabras parecían crípticas, pero había un mensaje claro. La verdadera libertad y felicidad vienen del control interno, no de lo que nos rodea. Mateo se dio cuenta de que su vida había estado gobernada por fuerzas externas, la opinión de otros, la validación digital, el flujo interminable de estímulos. Había olvidado lo que él podía controlar, su juicio, sus actos, su atención, y se había entregado al ruido. Decidió cambiar, no de golpe,
porque sabía que eso nunca funciona sino paso a paso. Comenzó con un pequeño ritual, 1 hora diaria sin teléfono. Al principio la ansiedad lo golpeó con fuerza, pero con cada día que pasaba, su mente se aclaraba un poco más. Más tarde amplió esos tiempos sin distracción. Redescubrió el placer de una caminata sin auriculares, el valor de una conversación cara a cara sin mirar la pantalla, el silencio que permite escuchar los propios pensamientos. Adoptó prácticas estoicas. Cada mañana se preguntaba qué podía controlar ese día y cada noche reflexionaba sobre sus acciones. Cuando sentía el impulso de revisar el móvil sin razón, se recordaba a sí mismo que la virtud no depende de la aprobación externa, sino de vivir de acuerdo a su propia razón. Poco a poco, Mateo recuperó su tiempo y su paz interior. Su rendimiento laboral mejoró, sus relaciones familiares se fortalecieron y, sobre todo, su mente se volvió dueña de sí misma. Un día, alguien le preguntó cómo había logrado ese cambio. Mateo sonrió y dijo: aprendí que la verdadera libertad no está en el último mensaje recibido, sino en saber cuándo dejar de mirar la pantalla y empezar a vivir. Su teléfono seguía en su bolsillo, pero ya no era una cadena, sino una herramienta, porque Mateo comprendió que, como enseñan los estoicos, la vida buena nace del dominio interno, no del aplauso fugaz del mundo digital.